fuerza. Gracias, Rubén. Y bueno, he estado profundizando en la experiencia de la fuerza y me surgió una pregunta, ¿sí? Y me parece maravilloso porque, bueno, yo llevo muchos años haciendo esta experiencia de la fuerza, ese contacto, ¿sí? He tenido, pues, experiencias significativas, pero no en esta rutita, pues, me ha permitido como ahondar más, ¿sí? Mirarla más en profundidad y esta pregunta pues no me había surgido, ¿sí? Es ¿para qué? ¿Para qué necesito contactar con la fuerza? Sí, entonces como lancé esa pregunta, así como nos ha enseñado Silo, que esa pregunta es importante lanzarla a la profundidad de la conciencia, ¿sí? Y bueno, ese ¿para qué? em, lo que me surgió es que me conecta con el propósito, ¿sí? O sea, el propósito de la fuerza, ¿sí? Y claro, y entonces me pongo como a leer, a entender, ¿sí? Entender la ceremonia o la experiencia de la fuerza y sobre todo la ceremonia, ¿no? La ceremonia que al final lo explicita todo el tema del propósito, ¿sí? Con esta fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de lo que necesitamos realmente, ¿sí? Y se termina con un pedido. Sí, entonces ahí está claro eh, ese pedido, ese propósito introyectivo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que necesito realmente, ¿sí? Y, y me puse también a leer el oficio, y el oficio, además de que es un propósito introyectivo, o sea, una necesidad personal, pues está el tema de la necesidad de otros, ¿sí? De los próximos que estén, o los seres queridos, o amistades que estén con necesidad. Entonces ahí está el propósito proyectivo, ¿no? Que va hacia afuera. Entonces estaba como reconociendo eso, ¿sí? Y eso, al darme cuenta de eso, la experiencia de la fuerza deja de ser eh, como técnica o mecánica, ¿sí? O hacerla por hacer. Entonces eso cobra más profundidad, ¿sí? Al disponerse desde esa necesidad, ¿sí? Uno le da dirección a esa fuerza que obviamente que recibimos al hacer la experiencia. Entonces, eh, he caído en cuenta de eso últimamente y me parece súper importante advertirlo, es decir, súper importante hacer esta experiencia de manera consciente de ello, ¿no? Sí. Entonces, en ese estado, eh, y bueno, lo que les voy a contar me surgió también de esa pregunta que me he hecho. Me surgió una situación, una novedad. Resulta que hace 3 semanas me hicieron un control periódico de acá del trabajo, ¿sí? Donde me examinan, pues me hacen varios exámenes y eso es una vez al año que le hacen a uno esos exámenes. Y cuando me dan la lectura de los exámenes, pues todo salió bien, ¿sí? Sin embargo, yo le hice ver al médico industrial, le mostré el brazo. Resulta que hace principio de año me salió un lunarcito, ¿sí? Como una verruguita en el brazo, pequeña, abultadita. Y le hice el comentario, ¿por qué? Porque en esos mismos exámenes nos dieron como especie una capacitación donde nos hablaban de los cánceres, de las enfermedades más comunes
y los cuidados, ¿sí? Entonces hablaban sobre el cáncer de piel, ¿sí? Bueno, entonces decían de que si sale un lunar o sale una mancha, pues hay que atender eso, ¿sí? Hay que eh, visitar al dermatólogo, por decirlo así. Y bueno, entonces yo le comenté eso al médico y el médico me dijo, bueno, te voy a remitir al dermatólogo. Entonces fui al dermatólogo, ¿sí? Entonces de inmediato quitaron la verruguita. Entonces, eso que quitaron, pues había que hacerle biopsia. Entonces, se llevó, se llevó la muestra a hacerle la biopsia, ¿sí? El dermatólogo me dijo, es una verruguita feita, pero no se ve maligna, ¿sí? Bueno, entonces, eso fue lo que me dijo. Y resulta que en estos días me llamaron para entregarme el resultado, ¿sí? Y el resultado que me dieron es que es un tumor maligno, ¿sí? Que tiene características de carcinoma. Entonces me enviaron ahora otra cita con el mismo dermatólogo para que le haga la lectura a ese resultado, ¿sí? Y también otra cita con un eh, cirujano plástico, imagino que para remover más ahí donde estaba el lunar, ¿sí? Yo lo que entiendo es que, bueno, si bien es superficial, también la dermis tiene capas, entonces probablemente eso superficial haya abarcado un poquito más adentro de la piel, ¿sí? Entonces eso es lo que van a hacer. Y claro, esta noticia, pues no me la esperaba, ¿sí? Y me pone como en situación de reflexión, ¿sí? Porque bien sabemos que cuando se dan estas noticias, culturalmente tiene su Claro. carga de dolor y sufrimiento, y su relación con el tema de la muerte, ¿sí? Y entonces, claro, me puso como en esa franja, eh, pero advierto las dos miradas, ¿no? Porque mire que coincidió también reflexionando sobre el principio de conformidad. Si para ti está bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Entonces, cuando estuve reflexionando sobre ese principio, me puse a reflexionar sobre el tema de la aceptación ante la adversidad, ¿sí? De que hay ante esa aceptación ante la adversidad hay dos vías, y la vía que te tira para arriba y la vía que te tira para abajo, ¿sí? Esa que te tira para arriba, esa aceptación es una mirada de que verlo como una mirada de una oportunidad de crecimiento interno, una oportunidad para aprendizaje y una oportunidad para adaptarse crecientemente. Y esa mirada que tira para abajo, que me ha pasado en otras ocasiones donde esa aceptación va acompañada como un pesimismo, como impaciencia, con frustración, como renegando, como quejándome, ¿sí? Ante esa situación adversa, ¿sí? O esa situación inesperada o que se da por el imperio de las circunstancias. Entonces, estuve relacionando esta situación, esta novedad con ese principio y claro, o sea, conscientemente tiro para arriba, ¿sí? Tiro para arriba y en ese tirar para arriba eh, me surge la necesidad de centrarme en lo profundo y esencial, ¿sí? En el cambio profundo y esencial. Y me surgió la ocurrencia, me acordé porque ese tema lo habíamos hablado en una reunión
sobre la biografía de los sagrados, ¿sí? Entonces me puse como a escribir, ¿sí? Escribí en como en media hoja, ¿qué sería eso de la biografía de los sagrados, ¿sí? Entonces es como enfocarme en todos esos momentos en los que he tenido registro de plenitud, ¿sí? De unidad interna, de libertad, ¿sí? También reconociendo el sentimiento religioso, cómo fue evolucionando ese sentimiento religioso en el transcurso de mi vida, ¿sí? Entonces me salió eso como necesidad de hacer eso, ¿sí? También me surgió el tema, bueno, si hay pendientes, ¿sí? Me surgió también de si es necesario también reconciliar, ¿ya? Y entonces, claro, al ponerme en esa situación de tirar para arriba, pues obviamente pues cambia la mirada, ¿sí? Cambia la mirada y se ve todo posibilitario, ¿sí? Porque si yo me dejo tirar por la otra mirada, pues obviamente me invadirá el temor, me invadirá la cerrazón de futuro, en fin. Entonces he estado en eso y lo estoy viendo con tranquilidad a lo que se vaya dando, pero como que también me estoy anticipando, ¿sí? Estoy como anticipando, muy como preparándome de a poco a lo que vaya surgiendo, ¿sí? A disponerme de la mejor manera en caso de un proceso de lo que vaya surgiendo, ¿sí? Pues el próximo viernes tengo la cita con el dermatólogo. Si bien es aparentemente superficial, ¿sí? Bueno, uno no sabe qué hacia más adentro de la piel cómo es eso, ¿sí? Cómo se comporta ese tipo de patologías. Y bueno, estoy como reflexionando, ¿sí? Reflexionando porque seres queridos han pasado por eso, ya eso lo hemos comentado. El más reciente fue mi sobrino, el tema de la muerte, cómo nos pone como en esa franja de lo sagrado, y bueno, ahora como que está como más cerquita, ¿no? Sin el ánimo tampoco uno de alertarse, pero sí es de atender, ¿no? De atender, entonces, eh, en mis búsquedas internas, ¿sí? He reconocido cómo me ubico, ¿sí? Cómo me emplazo ante el tema de la muerte y la trascendencia, ¿sí? Y, y me ha surgido internamente en diferentes momentos como eso de tener certeza por experiencia, ¿sí? Eh, quizás sea esa oportunidad que surgió, sí, pues bien sabemos que estamos en el contexto de la nueva rota, estamos en una rotita, estamos en, en cada paso, entonces como ir estableciendo también ese tipo de relaciones y atendiendo también a lo que vaya surgiendo, ¿no? También me surgió eso de la alegoría de la ciudad escondida, donde está lo hecho y lo por hacer, ¿sí? Y bueno, eso de lo hecho tiene que ver con el pasado, ¿sí? Y lo por hacer con el futuro. Y cuando me puse a pensar en el presente, me llegó eso de que lo realmente importante es obrar comunidad, ¿sí? Entonces me ha llegado como ese tipo de imágenes el- y que lo sintetizo
es como una oportunidad, pase lo que pase, es como ir acomodando el equipaje, ¿no? Sí, independientemente de lo que pase. Entonces, estamos como en eso es lo que me ha surgido. Me enfoca como en lo esencial de priorizar y, y no verlo como, ojalá no caiga en eso de verlo como una desgracia, sino más bien agradecer, eh, agradecer si esto me va a dar eh, esa certeza por experiencia, ¿sí? Ya, tener esa certeza por experiencia en vida. Eh, Porque estaba pensando porque a otros le llega el momento de manera repentina, un accidente, otros de manera violenta, otros, ¿sí? Y, y si llega de esta manera como para, como un, si es como una manera, como una gabela, como un periodo donde que te da la oportunidad de acomodar cosas, eso es estupendo. Y eso, amigos y amigas, esa es la novedad. Gracias por escucharme. Gracias, Giancarlo. Gracias. Gracias a ti. Qué bueno. Ahí el propósito para mí es el que da, cuando se va trabajando con el propósito, es cuando empezás a definir tu dirección. La dirección que no es tuya, la dirección unitiva. Y, y para ir avanzando en el propósito cada vez tiene que tener un tono más emotivo. Tiene que ser más sentido y menos pensado. Y eso yo lo relaciono con un proceso de purificación, de ir atendiendo a lo unitivo. Porque Que hay una horroriza con sus elección previa. fantasmas, ¿Cómo? que horroriza con sus fantasmas, la Claro, purificación. claro, claro, es que salen este, esas imágenes, ¿no? Claro. Vinculadas con el proceso anterior, que es así. Eh, yo siento que tengo registro de la existencia de mi conciencia. Es rarísimo. Y es una sensación como de que es algo que no, que está. Siento su presencia y siento que está porque permanentemente genera. Permanentemente, Genera, mm, genera imágenes, sensaciones permanentemente. Entonces, purificarme es purificar esa conciencia. Porque la conciencia lo que agarra, lo que tiene a mano, usa, tira, arma, estructura, permanentemente, esto es así, esto es así, esto es así. Y en la medida que vas desplazando contenidos que no elegís y acercando contenidos que elegís, la máquina sigue funcionando y va empezando a hacer otras cosas. Lo digo como un operario. Por eso eh, yo siento que lo importante es esa decisión frente a la muerte. ¿Qué te surge? ¿Qué haces? ¿En qué se entretiene tu energía?
¿En qué expresa tu energía? Y ahí vas. Y vos decís, ah, no, cuando empezás a diferenciar, ese es un paso fundamental. Porque ahí empezás a poder elegir qué quiero y quién soy. Así que bueno, el tema de, yo creo que uno por historia, por tendencia, por lo anterior, estructura le da mucho tiñe de sacrificio, de esfuerzo, pero eso es ilusorio, o sea, no es algo real, no es algo así, sino depende de cómo lo armes. Y si vos imaginás otra cosa, podés abrir otra posibilidad, una posibilidad de un trato de bondad con uno mismo y con los demás, buenamente, un trato de que uno va a la luz, es algo bueno, algo optimista, algo positivo. Em- Es como ir abandonando todas esas raíces occidentales que nos autoflagela, ¿no? El otro día estuve escuchando un material sobre este, lo cuántico, la física cuántica y la cósmica de lo cuántico. Y en un momento hay un concepto que te dicen, que descubrieron estos, y que tiene que ver con esa cuestión básica nuestra de que la caída en cuenta de que lo que construimos es ilusorio, es el gran paso. En la cuántico, lo que te dice es que en realidad estamos frente a un universo, o sea, ellos están viendo las leyes que rigen el universo. Entonces te dice, estamos frente a un universo muy diverso, muchos, muchos distintos, pero son uno solo. Todos esos distintos están interconectados aunque no lo sepan. Y cuando cada uno observa, no observa solamente lo de sí, sino que además está observando la interacción de todo lo que lo rodea. Y por lo tanto es una observación única. Entonces el dato no sirve. Lo que sirve es la comprensión de la dinámica, porque permanentemente estás cambiando y están cambiando tus otras partes de ese ser colectivo. Y ahí hasta te diría que se puede redefinir la política económica, porque está todo definido como si fuéramos individuos. Yo te doy, vos me das. ¿Qué recibo a cambio? Toda esa problemática. No funciona esa problemática porque no somos así.
Lo colectivo, la comprensión de que somos una individualidad. Además, somos todos, hasta somos todos originales. No hay copias. Es fantástico. Es como que estamos con un extremo y estamos con el otro a la vez. Pero es como que nos movemos como si fuéramos individuos, pero no lo somos, entonces nos frustramos y nos equivocamos. Tenemos que funcionar como lo que somos, un ente, un ser, una inteligencia colectiva. Y entonces lo que queda a cada uno es sumar, sumar a la obra común. Y ahí estamos hablando del propósito. Es muy, muy loco, ¿eh? ¿Quiénes somos realmente? ¿Por qué la muerte no es una tontería que hemos armado mal? Esa ilusión que nos joroba tanto. Y porque nuestro ser profundo va más allá de ese accidente, esa anécdota. Es como que tenemos tan achicada la visión, las anteojeras están tan justas que hasta no podemos ver cómo hemos cambiado este planeta y cómo nos hemos cambiado nosotros. Como si eso no fuera, que como que uno es el primer perro. Es ese nivel de torpeza que digo que estamos asumiendo y definiendo nuestra conducta acá. Bueno, eso, nada más. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho. Este, lo que decís tiene que ver con el tema de la intersubjetividad, ¿no? Cuando el negro define que somos una intersubjetividad, que no somos mónadas aisladas. Y, Y la ley de concomitancias, claro, y los registros de que la nueva sensibilidad es lo que va a permitir que haya un día del león alado, o sea, un momento en que nos reconozcamos individualmente en el conjunto, que seamos células conscientes. Pero quería, nada, quería decirte, Giancarlo, a mí también me encontraron de esa y me operaron de uno de esos carcinomas superficiales. Este, nada, viste, en general, no sé, en un 99% son, se extraen en una operación superficial que abarca todo, que lo pueden distinguir muy bien, pero sí, pero ahí está el fantasma de la enfermedad y el de la muerte, son dos fantasmas, ¿no? No uno solo. Este, así que hay que tomarlo como eso, como que son fantasmas que a uno le llegan, como que le llegan como para ver cómo lo que estás haciendo, ¿no? Cómo trabajar
en lo que son, eh, por llamarle de algún modo, distracciones sistemáticas, ¿no? Ese tema de por qué quiero tener más energía disponible, porque sin eso no, porque nosotros tenemos la energía disponible, estamos disponiendo de toda la energía, solo que al no darle una dirección, la energía se mueve en direcciones opuestas y se neutraliza y quedamos sin cosas para, sin la posibilidad de dirigir. Cuando dice Silo, el tema de la fuerza se encuentra con la dirección y no que la fuerza da dirección. La dirección da fuerza y la fuerza sola no da nada, que es lo que nos pasa en la vida cotidiana, o da demasiada fuerza tenemos que aunque no la coordinemos, la aplicamos acá, allá, allá, y cuando sentimos, como decía Cacho, ese registro de que somos un conjunto, sentimos otra cosa. Lo que pasa es que dura un segundo y el tema es cómo lo estiramos, ¿no? Y bueno, ahí estamos haciendo esta experiencia, el trabajo con el guía, la profundización con la fuerza, la dirección. Bueno, yo de esta semana de activación que pasó, creo que ya les conté, estoy en una dinámica de que, de justamente de ver cómo hago converger situaciones que ya viví convergiendo, ¿no? Me acuerdo perfectamente hace 50 años cuando empecé la sala, tenía, tenía dos mundos, el de la arquitectura y el del siloísmo. Y, y ese tema de hacer el centro de trabajo y la lectura de los cuadernos de escuela, m- más el tema de que no me podía sacar de encima la visión de ser un arquitecto, apareció ahí como el tema de junto, yo no me propuse juntar esas dos cosas, fue un impulso, algo que me llegó y me dice, vos haces esto y listo. Y, y a lo largo de mi vida, como dice Cacho, o como decís vos, una biografía de lo sagrado, o sea, de los momentos de la expresión de lo sagrado, en, eh, con, a veces consciente, a veces en sueños, pero lo sagrado se expresa en todos los estados de conciencia y hace que todo se mueva desordenadamente, como dice en las vías de meditación. Así que yo ando en eso, en esta activación, ordenando, dando orden, haciendo eso que vos decís, ¿no? El principio de conformidad, de que, de que el tiempo se sucede, el día y la noche están siempre. Podemos ser conscientes o más conscientes o menos conscientes de esa ciclicidad, pero a lo que estamos apuntando es a ser conscientes de esa ciclicidad diaria, este, de la que nos vamos eh, compenetrando en estos encuentros semanales
y la ciclicidad estacional que está en un marco mayor, pero que es muy difícil tener conciencia de que estamos en un ciclo de 12 años y ver exactamente qué hacer. Y en estos ciclitos yo los agradezco porque estas rotitas me permiten ver desde otro ángulo mi vida, ¿no? Sí, pasó un paso, pero también pasó una cuaterna, que pasó un mes, y antes un mes era nada, y ahora un mes es una cuaterna, es algo con sentido. Entonces, este es el de investigación, este es el de profundización. Ahora viene otro de chequeo si en el mundo la cosa funciona. Y ahí otra vez, reflexión y ver otro. O sea, ese tema de ir teniendo conciencia de que somos el tiempo mismo, que es lo que dice el negro ahí en las discusiones, es una experiencia, no es un tema de estudio, este, este, no sé cómo decir, fuera de la experiencia. No, es un tema de conciencia de la experiencia de que en el tiempo que disponemos nos hacemos conscientes. Entonces, este temita, Giancarlo, que te encontraron un punto donde se expresa algo que hay que corregir, además de la corrección física, implica la revisión psicológica, ¿no? Y esa revisión psicológica nos lleva a la visión espiritual, ¿no? Que es ¿para qué queremos, hacia dónde vamos a direccionar la fuerza? Muy lindo. Bueno, ahí conté mi semana también y eso. Ahí avisó Marisol y que tampoco viene hoy. Así que seguimos en los intercambios. ¿Qué cuentas, Marisa o Rubén? ¿Vos ya estás, Cacho, o querías algo más también comentar? Robert, Robert, Sí, disculpa, a sí. veces como que se entrecorta un poquito. Ah, Sí, sí, por mi lado está. Yo bueno, la única cuestión que veo en este momento, que lo estoy, como que lo tengo en el centro de mi atención, es que la manera de estar más conectado, más tiempo conectado, es por la vía, como el que dice el negro, de ese tono afectivo, de ese que esa intención llevarla a un sentir, a tener uno un sentir, una cosa interna que se siente con uno y con los demás. Eso. gracias, Cacho. Sí, cuenta Marisa. Estoy invitando a Rubén a que cuente. Ah, bueno, dale, Rubén. Bueno, felicidades, Giancarlo. Ya te explico por qué. El otro Yo, día una amiga que ha pasado un cáncer muy fuerte, que ha estado con el tratamiento con quimioterapia. Llevaba más de un año con quimioterapia y tal, y la mujer ya se imaginaba que se iba, ¿no? Entonces, claro, ella de repente tenía un interés muy claro en conectar con lo profundo y tal. Entonces el otro día, terminado un ciclo de quimioterapia, la analizan y dicen, ya no tienes ni rastro, se acabó. Entonces ella comentaba, ¿qué ha pasado? Que ahora me he tranquilizado tanto, es decir, se me ha pasado tanto el susto, que ahora ya no tengo tantas ganas de conectar con lo profundo. Ahora es como, ahora ya me enredo en cualquier cosa, me distraigo demasiado fácilmente, ¿no? Es decir, como ahora hacer el trabajo
me cuesta el doble de tal. Entonces, aprovecha esta semana hasta que te quiten el susto para... Porque claro, no es lo mismo lo que te dices cuando de verdad te lo estás planteando, que luego te dicen, no, no, tranquilo, que esto te lo quitamos en un pispás y no hay peligro, ¿no? Entonces, aprovecha el momento. Bueno, yo estaba en este paso, estaba con el tema de potenciarlo mejor, ¿no? Empezamos a salir al mundo. Yo he tenido ocasión de salir un poquito al mundo en un par de ocasiones, ¿no? Y bueno, pues tenía la copresencia de esa actitud básica que estoy tratando de consolidar, ¿no? Y bueno, con esa copresencia salía, ¿no? De ir con esa actitud, que precisamente es una actitud más conectada emocionalmente, que era en la primera vez que hicimos la rotita, fue lo que detecté, ¿no? Que por ahí me había perdido, ¿no? Y, y ha ido muy bien. O sea, de repente al salir al mundo es como notar mucha más facilidad para conectar con la gente y que había mucha más respuesta de la gente. Es decir, que también la gente conectaba con lo que le transmitía. La verdad es que ha sido una semana que Marisa y yo nos reíamos. Decíamos, coño, nos ha salido algo bien. Esto no es habitual, esto hay que celebrarlo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a fracasar que cuando una vez dice, coño, esto es un pequeño triunfito, ¿no? Así que la verdad es que ha sido una semana muy grata en ese sentido, es decir, sí que estamos cambiando algo porque de rota en rota sales y sales distinto y obtienes respuestas distintas. Así que no mucho más, en ese sentido más... mm, vengo contento esta semana, vaya. Vengo contento esta semana, no es lo habitual, pero también pasan esas cosas. Claro, entiendo que es lo de menos, ¿no? Que dices, vale, a veces salen las cosas bien. Quizá vamos sintonizando mejor, pero bueno, el trabajo en realidad va en otra dirección, ¿no? Va más para registrar la trascendencia en la vida cotidiana, ¿no? Salga bien o salga mal la salida al mundo, ¿no? Eso siempre es más anecdótico, ¿no? Pero bueno, en este caso, como además ha salido medio bien, pues, pues lo disfrutamos. Esa ha sido la semana. Lindísimo. Gracias por lo que decís, Rubén. Gracias, Rubén. Nada, Está bueno, ¿no? Ese tema de aprovechar lo el susto. singular. Muy el susto. Tiene, nada, estoy asociando con lo que dice el negro a escala planetaria, a escala de todo, ¿no? Que un gran susto sería el momento para aprovechar y reordenar todo, ¿no? No se me había ocurrido el vínculo entre los sustitos y los sustos. Me parece que tiene relación con esto de las rotitas y la rota, ¿no? Como que le vamos tomando la mano a que estamos en un proceso que nos involucra a todos, pero también personalmente, que los ciclos largos y cortos son de todos y cada uno. Lindo, gracias Rubén. ¿Y Gracias. cómo juegan los ensueños? Son los que se llevan la energía, Mm. porque es necesaria un susto y porque el ensueño ya no chupa, entonces tenés una energía que la podés dirigir en una decisión, en una dirección. Pero interesante cómo los ensueños, esa estructura, tiene una función de llevarte la energía. Así es. Voy.
Escuchamos. Giancarlo, recuerdo que la mamá de Rubén tenía también un carcinoma en la frente, una verruguita que le operaron y lo que tenía que tener muy presente era que no le diera el sol, tenía que tener todo eso muy tapadito, ¿no? Y bueno, disfruta. Bueno, ¿qué cuento? Venimos de la primera cuaterna y la cosa es eso, eso que uno quiere superar o ese límite que quiere salir de él, pues ponerse en ello. Y sí, ha sido una semana interesante, intensa también. Entonces, a ver, por un lado, desde hace ya mucho tiempo, todos los días en la mañana, antes de comenzar mi día, pues hago la experiencia de fuerza. Entonces ya, desde hace algún tiempo, y en unos días, hace unos días ya más marcadamente, es como la actitud de entrar es de entrega, es como necesito entregarme a la fuerza, ¿no? Y siempre le pido al guía que me acompañe, pero estos días lo que me surge es, quiero estar contigo, guía, ¿no? Es como si, él ya está, ¿no? Pero quiero estar, como que pido estar con él, ¿no? Bueno, eso es esa experiencia de fuerza que va procesando, ¿no? Que tiene un tono afectivo distinto, que es más intencional, que son 5 o 10 minutos nada más, ¿no? Pero que ponen una frecuencia en donde hay recuerdo en la necesidad, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad? Etcétera. Bueno, entonces nada, esta semana pues ha sido también muy entretenida, con un apagón, con todas esas cosas. Pero ha ido todo muy... es como que estábamos en presencia de otros, existen otros, sí. Íbamos a hablar para otros, para gente joven. Todo el rato se iba armando. A ver, doy contexto. En el día de ayer estuvimos en la universidad hablándole, que nos invitaron, hablándole a 40, 50 chicas y chicos de educación social. Todo esto viene de la mano de Tamara, que es de Mundos Sin Guerras, de Coruña, y bueno, ha ido haciendo todo un trabajo, porque es una asignatura de la paz, y Mundos Sin Guerras siempre estaba presente en las clases, en las profes, etcétera, etcétera, ¿no? Nos decían que sepáis que Mundos Sin Guerras es un referente para esta facultad. Bueno, ese era como un poco lo que nos esperaba, que nosotros sabíamos algo, pero no sabíamos todo eso. Entonces, íbamos preparando toda la presentación porque era importante para nosotros que saliera el transmitir el fondo de lo que hacemos y de lo que proponemos. Entonces ahí con Tamara, con todo el equipo de Mundos Sin Guerras fuimos armando, ¿no? Aunque, bueno, en mi parte fue como hasta última hora. Entonces fue como el ir creando, ¿no? Entre todos su rol, su papel y cómo hacer. Como yo insisto, como el estar, que estamos en presencia del ser humano, ¿no? Estamos en presencia de uno y del otro. Y todo fue armado para aquellos que pueden captar un mensaje que les puede dar dirección, ¿no? Fue como el armado desde ahí. El evento, el estar ahí, ha sido
sí, con sus nervios, ¿no? Pero con una tranquilidad y una serenidad que, bueno, que me llamó la atención por parte de todos, ¿no? Yo me sentía muy tranquila, muy serena, con mucha certeza. Sí, es como que ahí se va expresando que hay fe interna, ¿no? Que hay una fe interna que va creciendo en uno y que se transmite, ¿no? Nos llamaba la atención, me llamó la atención como que lo que nos decían era, cuando habláis, habláis de verdad, ¿no? Esa era como cuando tú y Rubén habláis, nos decía unas muchachas en un momento determinado, ¿no? Se siente que habláis de una verdad, ¿no? Entonces eso que uno tampoco se da cuenta, pero que ya está incorporado de alguna manera, ¿no? Pues uno está conectado y transmite el fondo, ¿no? Transmite, testimonia, ¿no? Porque también hubo testimonio de todo el proceso del humanismo, ¿no? Entonces, pues, es como si el río, avanzaras en el cauce de un río, ¿no? Todo eso que se ha ido construyendo, creando, sí, muchas veces a ciegas, otras veces con claridad y demás, va, va entrando en un cauce. Y aquellos que sintonizan lo escuchan y los que no sintonizan no lo escuchan. No pasa nada, no hay, no, es como que yo no lo vivo como lío, ¿no? Cada uno está en el momento que puede estar, ¿no? Entonces, eh, lo que rescato es eso, ¿no? Como esos límites, esos condicionamientos y ese interés, ¿no? Dentro del propósito, ese propósito pequeño de romper con ese condicionamiento y estar en presencia del humano, va cogiendo fuerza, ¿no? Va cogiendo fuerza, va cogiendo espacio adentro. Eso, y después es como, claro, esto es el gran teatro humano, ¿no? Hay un apagón en toda España durante no sé cuántas horas y claro, llega un momento que te ríes, ¿no? Te ríes, te alegras de poder leer tranquilamente y estar tranquilos y de cuidar a tu madre que se ríe y dice, esto no puede ser. Es decir, como de repente todo se para y dices, bueno, a ver cuál es la próxima, ¿no? Pero como que uno, bueno, va tranquilo, ¿no? Y va tranquilizando a los demás, como, bueno, eso, veo como que la fe interna se va abriendo paso, ¿sí? Y la certeza, ¿no? Es un poco eso. Buenísimo, Marisa, buenísimo. Muchas Quería, gracias. A vosotros. quería comentar que al principio esa cosa tan simple que expresaste, eso de que vos le pedías al guía que te acompañe y lo cambiaste por quiero estar cerca tuyo, Mm, ese es el fenómeno de conversión y ese es el que te convierte en una mística, porque quiero estar cerca tuyo es, es la expresión de algo así como del amor y la no violencia. Quiero estar cerca tuyo porque te amo y ya no te tengo miedo. mm, Y ese miedo de lo profundo está totalmente arraigado. mm, No se olviden que a los místicos les llamaban los locos de amor.
y eran unos pocos entre los locos, ¿no? Porque a los que no les reconocían esa certeza de que es verdadero lo que están diciendo, la pasaban mal. Y los que sí pasaban por encima hasta de la Inquisición, ¿no? Así que, nada, te quería señalar la profundidad del, del cambio en esa cosa tan simple, aparentemente tan simple, que es decir, quiero estar cerca tuyo en lugar de acompáñame. Porque él, lo que dicen los místicos, él está siempre. Y nosotros también a veces tenemos ese registro de copresencia protectora permanente, pero se nos va Mm. y vuelve y se nos va y vuelve, pero si eh, nada, te tomo, me encantaría que lo escribas, Marisa, yo te lo tomo prestado, este tema eh, de quiero estar cerca tuyo, me parece un lenguaje que me banco de algún modo, ¿no? No sé qué Porque, pasa. Espera que voy a ver. este, porque, Gracias por ese apunte, Robert, gracias. Para mí me pareció algo, era como, lo vivía con mucho amor, con mucho cariño, ¿sabes? claro, Y me total, llamaba la atención como el cambio de imagen, ¿no? Es como ya sé que conmigo estás siempre, yo quiero estar contigo, ¿no? claro, Gracias por ese apunte. total, pero esto que estás contando y que ya tenés el registro, te lo quería contar como un aporte que nos estás haciendo a todos y que podríamos, si lo escribes, difundirlo por los grupos y las redes, porque no es una teoría, es una experiencia que tuviste y cuyo, no sé cómo explicar, no es algo que querés tener, es algo que te No, no, pasó sí, sí, sí. y y cuyas consecuencias las estamos viviendo, que es parte de lo que decía Rubén. Eh, nosotros eh, algo así como que no tomamos en cuenta que en nosotros hay modificaciones y en el medio hay modificaciones y el medio está más sensible y nosotros también. Nosotros éramos un poco fundamentalistas del deber ser, nosotros y el hacer deber, el hacer a los otros. Y ahora eso está desapareciendo. Es lindísimo. Te agradezco mucho, Marisa, y te lo señalo como que el paso quinto estás entrando en la segunda cuaterna de la rotita a un nivel de profundidad que no había registrado hace 5 semanas cuando empezamos la rota. Sí, sí, estaba perdida. Claro, pero fíjate vos el cambio. Yo digo, Ujú, ujú. parece que parte que lo que decía Cacho, la conciencia es conciencia de, no es conciencia en seco. No hay conciencia en Ujú, blanco o en vacío. ujú. Es conciencia eh, de que aquello que es el objeto y yo que soy el sujeto, o sea, somos una conciencia que fabrica ese momento y que lo podría fabricar de otro modo y otro lo fabrica de otro y además en el conjunto vamos haciendo una mezcla de fabricaciones que es lo que experimentamos nosotros y nos sostiene en estos intercambios.
pero Además, se nos complica más, porque que nuestra conciencia puede funcionar con varios personajes a la vez, con varios paisajes a la vez, que es lo que nos pasa. La unidad y la contradicción la podemos percibir en un mismo instante. pero de eso se trata ir hacia la unidad, de Claro, la es la unidad de los decisión. contrarios, no de la unidad de los semejantes. No, no, no. Y eso, El tema, el registro interno de unidad, de que las cosas están bien, que todo ese encaja, es una sensación. Es es, en es el un plano ese que estamos diciendo, no en el plano material. totalmente, pero eso es lo que se va a ir reflejando en el mundo social en la medida que haya suficiente escala. Y además quiero que anotes, Marisa, que, que los otros se daban cuenta. O sea, pero si se daban cuenta es que algo les pasó, si no, ¿desde dónde se van a dar cuenta? Sí, Rubén estaba conmigo, ¿no? ¿No, Rubén? No, Sí, sí. claro, Estábamos. también, pero eso digo, no, lo enfatizo porque vos lo dijiste, pero está claro que una experiencia que vos sola o Rubén sola o Tamara sola no lo hubiera podido hacer ninguno. Sí, sí, no. Sí. Y que además ustedes eran tres de nosotros ahí, y en otro momento son otros tres o lo mismo mezclados, lo que cuenta Giancarlo también. Por lo que cuento yo, mientras estaba pasando eso, yo estaba en el Chaco y me estaba pasando lo mismo con gente que no tiene nada que ver, ¿no? Esa chica que en lugar de decirme mucho gusto, arquitecto, me dice, hola Roberto, 50 años que no te veo. Yo tenía 10 años cuando fui ahí. Y digo, pero ¿cómo? No sé si me explico. ¿Cuánta gente estuvo ahí? Y esa que estuvo ahí es la que está encargada ahora de armar el evento en los 50 años y decir, yo estuve ahí, me acuerdo cómo era la cosa. No sé si Sí, alcanza a darse cuenta que es cosa de loco. No es que, de loco de amor. claro, pero eso que estás diciendo de cosa de loco es como las, eh, las expresiones que uno va teniendo, descubriendo Que la una realidad nueva es realidad. totalmente, que la ¿Sabes? realidad Porque, es otra. porque en realidad, si uno está en sí y abierto, como decía Marisa, estaba bien, estaba relajada, estaba a gusto con la gente, estaba bien. Bueno, cuando uno está así, uno empieza, digamos, empieza como a poder percibir lo que le va pasando a los otros y empezás a conectar. Y ahí es donde empezamos a tener la experiencia de que somos un ser colectivo. Mm, Empezamos a vivir en ese plano. Es un corrimiento. Es como si uno viajara de un continente a otro. De un tiempo a otro, sí. Yo quería comentar una cosa, que cuando Giancarlo hablas del tema de la experiencia de fuerza, yo en eso es como, yo no la trabajo con tanta profundidad como comentas, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que me ha traído a comentar eso, porque si no, normalmente, bueno, está ahí, pero no lo comunico, ¿no? Pero, mm, a ver, hace días, hace semanas, ¿no? Como que estoy tratando de conectar con esos momentos sagrados en mi vida, ¿no? Y algo muy marcado ha sido cuando era pequeñita, que ahí era
muy espiritual. Yo rezaba al ángel de la guarda y me pasaron cosas extraordinarias, ¿no? En un pequeño Contexto. momento, unos años de mi vida. Y andaba y ando apelando a esas experiencias, ¿no? Ando apelando a esa niña que estaba llena de vida, buscando, buscando y que encontró otra realidad distinta, ¿no? Bueno, digo que esas búsquedas, ¿no? En las que uno anda van, van conectándose, ¿no? Van conectándose en una dirección, van llegando a uno, ¿no? Se van despertando en uno. Nada, quería añadir eso. Es que está muy bien, Marisa, y te cuento que ese tema de la profundización en esta segunda cuaterna, la que vamos ahora al paso 6, la circulación, que es circular rescatando lo mejor de todos lados y de toda época, es lo que lo que estás experimentando, recogiendo experiencias que, llamémosle así, en el anterior momento del siloísmo, Ujú. el de los 80 y 90, éramos muy, como decir, muy anti las experiencias que tuvimos de chicos porque eran en un contexto totalmente diferente. Y ahora lo podemos integrar de otro modo distinto. Así es. Entonces, vamos en ese proceso de integración muy Así es. fuerte y en todos los grupos en los que participo aparecen rescate de tendencias y de poetas que teníamos tapados en nosotros mismos. Después voy a compartir unos poemas que ayer trajeron increíbles, ¿no? Y decir, bueno, pero eso estaba y estaba esto otro y estaban como dos canales separados que se oponían. Ahora estamos pudiendo complementar lo que parecía que se oponía. Ujú. Es muy fuerte lo que está pasando siendo suave. Ese es el otro punto. Sí, sí, a mí una cosa que me llama la atención es como una alegría suave que acompaña. No hay fuegos artificiales, no hay nada. Claro, Y es como que uno no lo echa de menos. Es suave y alegre y eso, y calma, ¿no? es- Y no es el éxito, no es lo exitoso, no, eso está fuera, ahí no, es suave, es tranquila, es sosegada. Sí, eso, sí, sí, Alimenta. claro. calma, Y Pues, Silo no lo dice, desgasta, el ser humano del futuro es suave. eso es, así es. Andá a venderle a estos locos que están hoy resistiendo a esa suavidad que se impone. Toda la violencia que sacan es violencia reactiva al cambio que está instalándose de ese paisaje nuevo del que habla el negro. Bueno, genial, lindísimo, Gracias para que te agradecer. gracias por señalar eso. No sé qué aporte puedo hacer, porque para mí son 3 líneas. Pero esas tres líneas son un gran aporte, Marisa, ¿no? Así es. Confía en que esas tres líneas con amor eh, van hacia ese guía que estuvo siempre y van hacia los demás que también están desde siempre. Bueno, lindísimo. ¿Nos vamos entonces? Sí, son las 6. Cada uno a lo suyo. Eso. A lo- Pero Y no todo, nos vamos. no, eso. Insistimos en que somos uno. con diferentes ramificaciones. Un abrazo. Muchas un gracias. abrazo. Chao, Chao. Gracias. gracias.